va a ser casi la última tertulia del año 2024, ¿no? Mañana estamos ya en el final del año, estamos en la Nochevieja y estas fechas son oportunas pues para ir comentando las cosas que cambian con el transcurso del año. Bueno, estar en nuestros estudios de Capital Radio ya dispuestos a comentar la escena. Rafael Ramiro, ¿qué tal? Profesor de Comillas y CADE, ¿cómo estás? Buenos días, con mucho vértigo. ¿Mucho vértigo? ¿Por qué? Bueno, pues habéis dicho que el Nasdaq ha subido el 31, sí. el S&P el 25. Eso es. Las tarjetas de crédito de impagos en Estados Unidos, nivel máximo desde 2010. Aquí sube el alquiler previsto, ¿no? Un 9% y los pisos un 6%. Entonces, si me preguntas cómo estoy, pues con mucho vértigo. Espero que no esté así también Julián Salcedo, que preside el Foro de Economistas Inmobiliarios y es socio director en CEFRE. ¿Qué tal, Julián? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues no, yo vértigo no tengo. Yo creo que estamos en aparentemente un momento dulce de la economía mundial o de las economías mundiales y yo creo que eso siempre es positivo, ¿no? El vértigo a mí me lo da cuando se producen bajadas inesperadas, ¿no? Pero todo apunta a que 2025 va a ser un buen año para la economía mundial si no aparece algún contratiempo inesperado de estas, alguna guerrita por ahí o cosas así, ¿no? Nos acompaña conectado al teléfono Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente. Aquí estamos escuchándonos. Sí, yo tengo vértigo por un lado, por el otro lado, pues hay preocupación, ¿no? Porque lo que hay es una enorme descompensación entre sectores que van como un tiro, como fortísimos. La bolsa americana ha subido sobre todo por los valores tecnológicos y concretamente por lo que llaman allí los 7 magníficos, ¿no? Y ahí son valores pues que todos capitalizan por encima del billón o billón y medio de dólares, billón con B, ¿no? Con B de barbaridad. En cambio otros sectores como el del automóvil pues están para el arrastre, con unas capitalizaciones bursátiles absolutamente ridículas y necesitados de unirse todos y de fusionarse todos en uno para pintar algo en este nuevo mundo que aparece, ¿no? Vamos a ver cómo acaba todo esto, ¿no? Sí, desde luego vamos a ver cómo acaba todo esto. Por cierto, decían nuestros contertulios en la entrada al comienzo de este programa que entre nuestros contertulios seguramente tú eres quien mejor recuerda a Jimmy Carter, a quien hemos despedido en las últimas horas, centenario, ¿no? Todo el mundo está haciéndole recordándole esta mañana. Sí, parece que la valoración es que fue mejor expresidente que presidente y fue mejor persona que expresidente y presidente. Su periodo del 76 al 80 fue un verdadero desastre, se le fue el mundo de las manos, se produjo la revolución islámica en Irán, muchísimos países cayeron en la órbita del comunismo en aquel entonces, fue también cuando, por ejemplo, la Unión Soviética invadió Afganistán. La única respuesta que se le ocurrió a Carter fue no ir a los Juegos Olímpicos que en el año 80 se celebraban en Moscú, con lo cual a su vez los rusos boicotearon los Juegos Olímpicos del 84 y un montón de países pues cayeron en la esfera del comunismo, ¿no? Eso al final por milagro no pasó incluso en países de Europa como por ejemplo Portugal, ¿no? Pero sí en Angola y en Mozambique y en otros muchos, ¿no? Entonces está, digamos, de moda y está bien hablar bien de la gente que acaba de fallecer, ¿no? Pero así desde la lejanía que nos da nuestra posición, habría que decir que su presidencia fue un desastre y explica que luego pues los republicanos de Reagan se tirarán 12 años seguidos en el poder, o sea, los 8 de Reagan más los 4 de Bush padre, ¿no? En cualquiera de los casos fue un hombre bien intencionado, eso sin duda. Que alguien le dijo alguna vez que los de la ETA eran un movimiento de liberación honorable y no unos matones que andaban por ahí asesinando gente, pues esto pasa mucho también, ¿no? Le dieron el premio Nobel de la Paz, también se lo habían dado, luego se lo dieron también a Obama a los 12 días de nombrarle presidente, igual que lo tiene, pues no sé, gente como Yasser Arafat, ¿no? En cualquiera de los casos, yo creo que tuvo más sombras que luces en su gestión. Pues es el momento de hablar de ello. Rafael.
Bueno, yo en mi caso particular, yo tengo el recuerdo del presidente Cacahuete, ¿no? Que tenemos que acordarnos de cómo él, como un agricultor de cacahuete, utilizó, ¿no? Esa figura dentro de su campaña, ¿no? Yo estuve viviendo en Estados Unidos del 82 al 83, justo, ¿no? Recién salido él, y la fama que tenía era malísima. ¿Por qué? Bueno, claramente, claro, con una inflación por encima del 13%, yo vivía allí, bueno, yo tenía 16 años, pero la verdad que, o sea, le dieron por todos lados. El recuerdo que yo tengo de él es una persona que, bueno, sí, le habían dado la opción de ser presidente, pero parece ser que le habían, bueno, que había hecho un desastre, ¿no? Sobre todo yo estuve en Indiana, que es un estado muy republicano, y entonces, ya digo, a nivel personal tengo esa mentalidad de que parece ser que habían puesto una persona, ¿no? Con 16 años tampoco tienes ese criterio, pero que había hecho bastante mal todo, no solo a nivel económico, sino a nivel de gestión. De hecho, pues no salió reelegido. Luego, por otro lado, claro, llega Reagan, bueno, que había sido actor y vino con unas políticas liberales muy, muy fuertes, y entonces todavía le hizo más sombra, ¿no?, en el asunto. Entonces, bueno, ya digo, yo siempre he tenido a Carter como la persona que la han tenido ahí, y esa es la mentalidad que me ha quedado a mí de esta persona. Cómo cambia la perspectiva con el paso del tiempo, ¿no? Como además es verdad lo que decís, ¿no? Que cuando se hace un homenaje por el fallecimiento solemos quedarnos con lo bueno y, bueno, quizás es una cuestión de cortesía. Julián. Sí, yo coincido con esa opinión generalizada, parece, de que ha sido mejor expresidente que presidente, ¿no? Yo sí tengo algún recuerdo, porque yo no era tan jovencito como Rafael en aquellos tiempos, pero vamos, no tenía tanta preocupación por la política ni por la economía como ahora, ¿no? Lo que sí que creo recordar es que heredó digamos, una etapa muy, muy difícil, el final de la guerra de Vietnam, el caso Nixon, la destitución de Nixon, y heredó una situación política complicada, tú lo has dicho, con una economía, con una inflación muy alta, etcétera. Y yo creo que él era un poco pusilánime, ¿no? En el sentido de que no se quería complicar la vida demasiado y ni sí, ni no, ni todo lo contrario, ¿no? Y claro, pues esas políticas en un país como es Estados Unidos, que además debe de destacar por su liderazgo mundial, pues no son las políticas mejor acogidas, y la prueba está en que no fue reelegido, ¿no? Bueno, fijaos lo que dicen los medios del mundo. En China hablan de que es un viejo amigo, fue el que estableció las relaciones con Deng Xiaoping. Le invitó, recordamos, al presidente chino a la Casa Blanca en el año 79. No solo descongeló las comunicaciones con China, sino que inició una nueva etapa. Del lado económico hay muchas referencias a la etapa complicada que tuvo también que gestionar, ¿no? Tenía una inflación disparada a Estados Unidos. Bajo su presidencia subió el salario mínimo un 45%. Y hay un hecho curioso que no sé si muchos sabéis. Es que Carter llegó a instalar paneles solares en el tejado de la Casa Blanca, porque estuvo en la crisis energética de los años 70. Claro. Y su objetivo era que Estados Unidos dejara de depender energéticamente de países terceros, de exportadores de petróleo. Entonces, la explotación de esquisto en Estados Unidos no se había desarrollado tanto todavía, y quería generar un 20% de su energía de fuentes renovables para el año 2000. Y luego Reagan retiró todos los paneles solares que había instalado. Bueno, probablemente no funcionaría muy bien, ¿no? Por la tecnología en aquella época, ¿no? Claro. Así, o sea, el intento, como todo, ¿no? Yo creo que Carter, nadie le niega la buena intención desde el principio, ¿no? Incluso cuando él se presenta como una persona del pueblo, ¿no? Un outsider, ¿no? Como habéis dicho, porque era así, ¿no? Pero claramente, pues luego no se supo desenvolver en el mundo político, porque en el caso de Reagan, que aunque todo el mundo lo tengamos como un actor, era gobernador, había sido gobernador y por lo menos se había desarrollado algo desde un punto de vista político, ¿no? Pero también podemos clasificarlo como un visionario, ¿no? Si realmente eso es así, que yo lo desconocía, pues sí, es una persona que de alguna manera ve que en las renovables había un futuro, pero es un futuro que muchas veces en el mundo tecnológico nos ha pasado que te adelanta, ¿no? Entonces, la tecnología no te acompaña y generas unas expectativas que luego no las puedes cumplir.
Llegar tarde es malo, pero llegar demasiado pronto también lo es. Jimmy Carter was Estoy president recordando una during a etapa mía tumultuous time in profesional America. en la que As una commander-in-chief, de las compañías en la he que received trabajaba, low marks among vamos, historians. no deja As lugar might a be dudas, es expected, mafia, the ¿no? longer the line and waiting Se time, the acometió una angrier serie de some proyectos motorists became. que The crisis in efectivamente eran Iran is demasiado more tempranos. urgent right now than the No digo que campaign fuera here at mal, home. pero But que his efectivamente post-presidency era un momento was demasiado considered temprano one of the también most en temas successful to así de la date. tecnología, pues más o menos verde, electricidad, etcétera. Here's a ¿no? look at the key Algunas moments from his discusiones time que in no. the Oval Pero bueno, Office eso no and mole. Y yo the creo que hay years que that recordar followed. esos dos momentos, uno The positivo que ha dicho 1970s Luis were marked Vicente, by oil que fue la price apertura spikes china, due to interruptions de in alguna Middle manera East supply. abrió las The relaciones, interruptions rippled through the U.S. economy, suavizó las resulting in relaciones high con inflation China, and y otra stagnating mala para growth. España que fue aquella Carter called de the una energy especie de crisis the reconocimiento moral de equivalent ETA of que war. efectivamente no The nos energy hizo crisis has not yet ningún favor. overwhelmed us, ¿Qué más recuerdas, but it Gonzalo? will if we do not Sí. act quickly. Bueno, So Carter recuerdo que focused on el conserving energy. Partido He Republicano set an estaba en una example situación by turning the desastrosa heat en el down in the White 76, House se había and juntado installing por una solar parte lo panels de on its Nixon, roof. que tuvo que dimitir en el 74 a medio mandato. One of Le the sucedió un high points of vicepresidente, Carter's Gerald Ford, que presidency evidentemente came as he moved to no se rejuvenate the consideraba que Middle diera East la peace talla. process. Encima había He hosted estado the la Camp huida, David la retirada, Accords, la which led to a derrota peace de deal Estados Unidos between por primera Israel vez en and su historia en Egypt, la guerra del with the Vietnam. country's leaders Y jointly bueno, pues receiving esto the hacía Nobel presagiar Peace no Prize. solamente ya la victoria del I have candidato already demócrata, last fuese night el que invited fuese, aunque fuese other candidate, leaders of the sino Arab una world larguísima estancia de to los help demócratas en el poder. sustain Y bueno, con progress la que toward a yo comprehensive duró peace. 4 años en el 80. In another pues, key and controversial moment of his presidency, President Carter announced the U.S. would boycott the 1980 Summer Olympics in Moscow in response to the Soviet Union's invasion of Afghanistan. It marked the first time the U.S. had skipped an Olympic Games. In response, the Soviets boycotted the Los Angeles Games in 1984. The biggest crisis of Carter's presidency came in 1979, after he allowed the Shah of Iran, an American ally, yo creo que como al 20%, ¿no? Lo cual a su vez produjo una crisis, ¿no? Entonces, Reagan se bromeaba con Carter y decía a los americanos, dice, cuando tu vecino se queda sin trabajo, eso es enfriamiento. Pero tú, cuando te quedas sin trabajo, entonces es recesión. Y cuando Jimmy Carter se quede sin trabajo, será recuperación, ¿no? Entonces, esta fue lo que pasó. Llegó Reagan, aplicó las famosas Reaganomics, políticas liberales, políticas de mucha firmeza frente al bloque oriental, y bueno, y aquello funcionó, ¿no? Al cabo de los años, claro, de aquello han pasado, ¿cuántos? 48 años desde que Carter llegó al poder. Entonces, bueno, pues el tiempo lo suaviza todo y todos tenemos memoria selectiva y solemos quedarnos con lo bueno, ¿no? Desde luego, en el caso de España no tenemos nada que agradecerle, más bien todo lo contrario, por lo que estábamos hablando de ese intento de prestigiar y de blanquear a ETA, ¿no? Que lo conocemos muy bien, por otra parte, por estos lares, claro. Bueno, pues ese es uno de los temas del lunes. Otros tienen que ver ya con la transición del año, de cómo va a ser el que viene. Estábamos incluso en el territorio de Julián Salcedo haciendo previsiones de cómo seguirá comportándose el sector inmobiliario. Has visto en la prensa económica subidas del 6% esperada de precios inmobiliarios, 9% alquileres, ¿te cuadra? Así es, efectivamente es digamos un dato que se refleja en un panel de expertos que han preparado el periódico del diario Expansión y recogen ese consenso de los expertos, una subida para 2025 del 6% en el precio de la vivienda y del 9% en el precio de los alquileres, ¿no? Es posible incluso que sea superior, porque se sigue manteniendo, fija, a pesar de que el visado de viviendas en 2024 habrá subido aproximadamente un 25% respecto de que hubo en 2023, lo cual eso es un buen indicador, pero no dejan de ser más de 25 mil viviendas nuevas añadidas, que claro, se visan, pero no se inician y no se terminarán en 2025 sin ninguna duda. Y en cualquier caso, incluso de mantenerse esa tendencia a más visado de viviendas, nos encontraremos con que siguen siendo muy por debajo de las que tiene la demanda, ¿no? Con lo cual, mientras siga la demanda tan potente como sigue, me refiero ahora en la venta, la compraventa de viviendas tan potente y la oferta, digamos, muy, muy, muy reducida, casi por debajo de la mitad de la demanda
real y potencial existente, pues el precio no puede hacer nada más que seguir subiendo, en la medida en que también suban los costes, entre ellos el precio del suelo y algún otro. Pues claro, la inflación se va a llevar también adelante los costes de construcción, la mano de obra está subiendo de una forma significativa, además de ser insuficiente para tal. Entonces, no puede bajar el precio de la vivienda, y la subida de un 6%, pues me parece, para muchos será excesiva, pero me parece que estará incluso por debajo de la realidad si no se truncan las expectativas. En cuanto al alquiler, irá a peor. Por eso ya la primera manifestación es subirá un 9, es decir, subirá más que el propio precio de la compraventa. Más que la venta. Claro, y es consecuencia de la retirada de viviendas del alquiler, ¿no? Todas las medidas que se han aprobado, incluida la última de la regulación de lo que llaman alquileres de corta duración, temporada, habitaciones, turístico, etcétera, pues lo único que va a hacer es todavía comprimir más la oferta y que la demanda pues esté luchando, porque claro, en la medida que tengas, no sé, 5, 6, 7, 16 demandantes de una vivienda en alquiler por cada vivienda en oferta, pues eso lo puede hacer subir los precios. Yo entiendo que además esto son precios medios, ¿no? Entonces, lo que te preocupa es si en algunas ciudades, especialmente los que vivimos en Madrid, entiendo que si esta es la media en España, Madrid va a estar por encima, ¿no? Y entonces yo creo que hay muchos segmentos. En el caso de Madrid, además, tenemos una peculiaridad del mundo universitario, ¿no? Donde está viniendo muchísimo estudiante, no solo de paso, sino incluso ya para hacer sus estudios durante los 4 años de grado o másters, y todo eso pues está dando mucha presión, tanto desde el punto de vista de alquiler, como también indirectamente a la compra, porque hay mucha gente que está invirtiendo, porque al final hay tanta demanda en Madrid que es preocupante, ¿no? Los que tenemos hijos en edad ya que están buscando pues casa, piso, pues lo estamos viendo en primera persona, ¿no? Y es complicado, ¿no? La verdad. ¿Qué piensas, Gonzalo? Sí, claro, pero esto pasa en Madrid pues porque Madrid está muy potente, crece mucho y está muy bien. Entonces, claro, las zonas en las que sube muchísimo la propiedad inmobiliaria, pues son las zonas donde hay mucha riqueza y se crea riqueza, ¿no? Entonces, todavía más cara está la cosa, pues no sé, en Manhattan o en Monte Carlo. Quiero decir que no es criticable que Madrid tenga unas políticas que funcionan y que hacen que esto sea un emporio económico. En el caso universitario eso es paradigmático, porque esto no se conoce mucho, pero ahora mismo en la Comunidad de Madrid hay unos 350.000 universitarios, de los cuales 130.000 no son ni de Madrid, ni siquiera de España. Vienen a ser como unos 100.000 universitarios que vienen aquí a pasarse 10 o 11 meses al año, que son de otras regiones, y otros 30.000 que son de otros países, ¿no? Esto que genera una riqueza en la Comunidad de Madrid enorme, muy superior a la que supone, bueno, pues ser la sede de los ministerios del gobierno central, ¿no? Y esto ¿a qué refleja? Pues refleja a que en la Comunidad de Madrid hay ya 13 universidades privadas, junto a las 6 públicas. Lo que pasa es que las 6 públicas matriculan mucha más gente que las 13 privadas, pero bueno, dentro de poco serán 16, porque están en proceso de autorización otras 3. En cambio, en Cataluña hay 4 universidades privadas, incluyendo una que es a distancia. E incluso, por ejemplo, el Grupo Planeta, el Grupo Catalán, grupo que tiene la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña, allí en Barcelona, cuando quiere abrir una universidad presencial, ¿dónde la abre? En Madrid. Se llama UNIE. La inauguraron los Reyes hace 1 año y pico. Entonces, ¿esto qué es? Pues es un modelo liberal frente a un modelo intervencionista. Un modelo restrictivo como el catalán, donde hay en toda Cataluña 230.000 alumnos universitarios, 236.000 creo que son exactamente este año, frente a los 350.000 que hay en la Comunidad de Madrid, que tiene menos población, Y bueno, pues esto en el caso concreto del sector educativo, pero en otros muchos sectores pues también está pasando, y entonces, bueno, pues Madrid está que se sale. Ahora, desde el punto de vista inmobiliario, se están haciendo las políticas exactamente contrarias, creo yo, a lo que haría falta. Es decir, habría que hacer políticas de oferta y se están haciendo políticas de restricción de la oferta, por ejemplo, ¿no?
en materia de suelo, en materia fiscal, en materia de licencias, en materia de protección de los inquiocupas, etcétera, etcétera. Esto hace, bueno, pues que efectivamente cada vez más gente retire del mercado las unidades que podría poner en el mercado y hacer bajar los precios. Creo yo que es una barbaridad, por supuesto, claro. Sí, Gonzalo se está refiriendo, por si alguien no lo ha entendido claramente, a estas medidas intervencionistas del Estado central, ¿verdad? Es decir, del gobierno, no exactamente de la Comunidad de Madrid, que son justamente las contrarias, ¿no? La Comunidad de Madrid está haciendo una política radicalmente contra el intervencionismo, está, digamos, tiene 16 planes, si no recuerdo yo tampoco mal, de vivienda abiertos, para venta, alquiler, ayuda a la compra de la primera, el programa Mi Primera Vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Es la que más vivienda está construyendo, a pesar de la poca que se produce en España, con protección pública y también de carácter asequible, pero claro, pues a pesar de todo resulta insuficiente por la razón que has añadido, ¿no? Y es que Madrid tiene como otras grandes ciudades, pero especialmente Madrid, el efecto atracción en que todo el mundo quiere venir aquí a trabajar, a vivir, de vacaciones, etcétera, ¿no? Y esto que decíais de la población universitaria se refleja dentro del sector en que uno de los productos más demandados y el que más inversión está recibiendo es el de las residencias de estudiantes, ¿verdad? Sí, sí. Y a pesar de todo, tenemos un déficit muy significativo también en Madrid, ¿no? De hecho... Sí, pero si es que antes me he referido a que una universidad catalana abre la universidad presencial en Madrid. En Madrid, no pero es que el otro día también pasaba y veía Universidad de Navarra, y digo, y por allí, al lado de la autopista de Barajas, de la A2, ¿no? Y digo, y esto que y es que hay una sede de la Universidad de Navarra y de la Clínica Universitaria de Navarra, que es una que tiene prestigio mundial, y lo traen aquí a Madrid, y escuelas de negocios y bueno, pues todo eso además crea lazos a medio y largo plazo con la Comunidad de Madrid, de los que han estudiado aquí, de miles y miles de solamente en la Universidad Alfonso X el Sabio tienen 2.000 italianos y 1.500 franceses, chicos y chicas estudiando allí, más otros no sé cuántos miles de no sé cuántas nacionalidades. Esta gente luego crea lazos con el sitio donde se han tirado 4 años o 5 años estudiando, ¿no? Y creo que todo eso es muy positivo y se nota en el largo plazo, por supuesto. Pero también, Gonzalo, estas políticas las están ya copiando en Andalucía, donde también ahora ya hay 4 nuevas universidades privadas, que hasta la fecha no había ninguna. Tienes una nueva en Sevilla. Vamos a ver, en Andalucía hay una que es la Loyola, la Universidad Loyola, que es la de los jesuitas y que está en Sevilla. Hay proyectos que están siendo boicoteados concienzudamente. Por ejemplo, en Málaga, pues el alcalde está muy interesado en que abran 2 universidades, concretamente la europea y también la Alfonso X el Sabio, para lo cual ha facilitado cortésmente pues toda la infraestructura, el suelo público, etcétera, etcétera. Pero como todo el proceso de creación de una universidad privada en España pasa por informes que no son vinculantes, pero que sí son obligatorios pedirlos, que eso depende del Consejo de Universidades, del Ministerio de Universidades, de las universidades públicas, que como es lógico todas se oponen siempre a la creación de universidades privadas, en ese espíritu universitario de concordia que les caracteriza. Bueno, pues se pueden tirar 5, 6 o 7 años, ¿no? Y no solamente ya, digamos, partidos de izquierdas que son contrarios a la iniciativa privada. En Galicia no existe ninguna universidad privada y todos los proyectos de universidades privadas, gobernando el PP de manera monocolor y con mayoría absoluta, han sido también concienzudamente saboteados y boicoteados. Pero Gonzalo, pero eso ha sido hasta hace poco, porque las de Andalucía ya tienes al CEU en Sevilla, con Fernando I, ya está funcionando. Tienes UTAMED, que es la online, que también la tienes en Málaga. Sí. Tienes las 2 que has nombrado en Málaga, que ya también están a punto de abrir. En septiembre ya están vendiendo. En la Extremadura van 4, una de ellas va a Planeta. Aquí en Madrid, como bien has dicho, vienen 3 más y alguna más que va a venir adelante. En Galicia, como acabas de decir, Jesusa, que es un centro adscrito, se va a convertir en privada porque también está el PP ahí. Entonces, lo que está haciendo el resto de las comunidades, en Baleares no hay ninguna privada y la va a haber. En Asturias va la europea, que no había ninguna privada y va a ir a la europea.
el único que no deja entrar es Castilla-La Mancha, que es el único que no la cede. Lo que yo quería decir con este tema es que el modelo Madrid, que yo creo que es de éxito, claramente lo están intentando ya exportar el resto de las comunidades, porque están viendo que es una manera de reactivar la economía y, por otro lado, como tú decías, ¿no? Ese arraigo que hay, que, ojo, esto a medio plazo a Madrid, bueno, le tiene que impactar, porque como tú bien has nombrado, hay tanto estudiante de fuera de Madrid que estudia en Madrid, que si ahora tiene esa oferta privada en su propia comunidad, pues va a haber parte, ¿no?, de esa gente que viene a Madrid, de esos estudiantes que vienen a Madrid, que probablemente... ¿Extranjeros también? Extranjeros probablemente menos, aunque ojo, Málaga es una plaza donde hay más vuelos Málaga-Londres que Madrid-Londres en el tema. Y entonces Málaga yo creo que sí que le va a hacer mucha competencia, probablemente Sevilla, Extremadura no tanto. Baleares también, ¿eh? Baleares también. Es que vienen a estudiar los nietos de gente que ya vive en esas temas. Entonces, por eso el sector y los fondos que están detrás tienen tanto interés, no solo en Madrid. De hecho, en Madrid ya hay demasiada competencia, sino en el resto de España, donde ve que realmente está digamos, la oferta no existe, porque en muchos sitios solo es pública. De hecho, en Extremadura, por ejemplo, una de las razones que hay es que nadie que quiera estudiar medicina prácticamente tiene opción, porque las plazas en la Universidad de Extremadura, las públicas, están, bueno, más que sobrevendidas. Entonces, llegan los privados a ofrecer medicina, enfermería o veterinaria, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, están justificando los gobiernos de las comunidades, diciendo, oye, que yo lo que hago es complementar la pública, ¿no? De todas formas, efectivamente, este atractivo que tiene España, hace mucho que lo tenía, pero se ha ido incrementando para los estudiantes extranjeros, ya no digo los estudiantes que vienen de otras partes del territorio, que ahora ya tendrán su propia oferta en su comunidad autónoma y no tendrán necesidad de desplazarse, pues seguirán haciéndolo, porque hay universidades... Sí, pero cuidado, pero perdona que te interrumpa, pero es decir, si yo soy extremeño y quiero estudiar medicina, ahora lo tengo difícil si me voy a Barcelona, porque tengo que aprender otro idioma. Sí, no hablo de Barcelona, no hablo de Barcelona. O sea, sí, claro. No, está claro que no solamente es una cuestión de tener un régimen, digamos, liberal, abierto a estas cosas, sino también facilitar las condiciones, digamos, técnicas, ¿no? Es decir, el problema en las universidades catalanas es que el idioma de trabajo es el catalán. Y entonces, claro, es una restricción, se ha convertido en una restricción muy importante, sobre todo para los hispanoparlantes, ¿no? Para colombianos, peruanos, venezolanos, argentinos, mexicanos, así podía seguir veintitantos, ¿no? Porque a lo mejor incluso hasta un francés dice, bueno, pues, o sea, entre aprender español y catalán, pues me da igual, tengo que aprender el idioma para recibir las clases. Pero desde luego para todo el mundo hispanoparlante es mortal el tema del monolingüismo que se ha impuesto allí y que además hay una presión política brutal para que los profesores no impartan clases en castellano, efectivamente. ¿No? Pero de todas formas has dicho una cosa, Gonzalo, tú si me lo permites, muy importante que hay que considerar, y ha sido esos vínculos que se establecen, como en algunos casos estabais hablando, ya no solamente de los estudiantes, es que sus padres estudiaron también aquí y ahora mandan a sus hijos a estudiar a España, y esos vínculos no solamente se mantienen durante su etapa de residencia aquí, sino que se mantienen a lo largo del tiempo. Normalmente esa gente ocupa posiciones relevantes en sus países de origen, y los vínculos se mantienen estrechos con España, y las relaciones, llamémoslo, comerciales, ¿no? Entre ambos países a través de personas se incrementan. Luego es que eso da no solamente riqueza de cultura, o sea, multicultural, sino además una riqueza comercial a medio y largo plazo. Bueno, queridos contertulios, vamos a irnos despidiendo. Se lo pagan ellos. Sí. Pero no digo que la Fundación Carolina se inventó para eso, con la diferencia que la Fundación Carolina trae estudiantes aventajados de otros países, sobre todo de Sudamérica, los beca, le cuesta dinero al contribuyente español, pero bueno, está bien, ¿no? Estos tienen la ventaja de que encima se pagan ellos la estancia, la matrícula y la vida que puedan tener en la vida universitaria que puedan tener en España. Nos vamos marchando, que ya viene el mercado en el penúltimo día del año, ya el año que viene habrá más cosas
cosas nuevas, incluidos nuevos impuestos, subidas de cotizaciones sociales, cosas de cuesta de enero que van... El tiempo de trabajo, no se te olvide la reducción del tiempo de trabajo, que eso sí me parece una barbaridad, vamos, digo sin ninguna contrapartida. Hablaremos de ello. Ni de productividad, ni de nada. Hablaremos de ello a la Cuando vuelta. queráis. Como siempre, mil gracias a nuestros contertulios por ayudarnos Muy bien. a entender lo que viene, con Gonzalo Garnica, Julián Salcedo y Rafael Ramiro. Gracias a los tres y buen día, buena jornada. Feliz año. Feliz año.